Lo más práctico siempre es poner la hoja de forma paisada o horizontal. Después de que hayamos leído el texto, escuchado el video o la explicación del profe o la profe, tenemos que ver de qué temática está hablando eso que escuchamos o leímos y resumir esa temática en un concepto o palabra. Esa palabra que resuma la temática va a estar puesta en el medio de la hoja, arriba en un óvalo. Y otra cosa que podemos ir haciendo mientras es ir sacando los conceptos principales de eso que leímos o escuchamos para poder ver qué cantidad de flechas debemos sacar de la red conceptual. Lo primero que puede hacerse, por ejemplo, es, si en este caso vamos a hablar del cuento, definir qué es cuento, es decir, explicar en una oración muy corta qué es un cuento. Y de ahí sacar los conceptos principales sobre los que vamos a hablar. En este caso yo elegí 3: la estructura del cuento, las características y los tipos de cuentos. Entonces esos 3 conceptos van a ser conceptos también bastante importantes, que como son importantes y van a tener otras flechas que se desprendan de ellos, tenemos que remarcar esa importancia, pero no en un óvalo, porque en el óvalo está el concepto principal, sino en rectángulos. Siempre las flechas que se saquen van a ser flechas rectas, no una nubecita, no un circulito o flechas de jardín de infantes, porque ya estamos grandes. Sí, lo que tenemos que hacer es flechas rectas y prolijas, no como las mías. Si puede ser con regla o con un pulso mejor que el de la profe, va a estar bien. Entonces, por ejemplo, en la estructura saqué 3 flechas porque el cuento tiene 3 partes: situación inicial, conflicto y resolución. De la situación inicial, por ejemplo, se pueden desprender 2 flechas que digan que dentro de la situación inicial de un cuento encontramos a los personajes, el tiempo y el espacio. Podemos sacar otra flecha de conflicto que explique lo que es el problema. Y la resolución, podemos sacar 2 flechas, una que diga positiva y otra que diga negativa, que quiere decir que la resolución en un cuento de ese problema puede ser una resolución buena o mala, para los personajes obviamente. Dentro de características, depende de la explicación que estemos escuchando o leyendo, vamos también a jerarquizar cuáles son las características del cuento. Por ejemplo, supónganse que leímos un texto donde nos decía que el cuento tiene pocos personajes, tiene un solo conflicto, un marco, un solo marco, y ahí podemos explicar qué es el marco sacando 2 flechas. El marco de un cuento es el tiempo y el lugar, entonces sacamos 2 flechas. Fíjense que hasta ahora voy poniendo todas palabras, pocas palabras, y cortas, oraciones cortas, no pongo un texto excesivo. Un narrador también, y bueno, pueden aparecer otras características que se pueden desprender de otras flechas. En los tipos de cuentos podemos poner, hay muchos, podemos poner por ejemplo fantástico, realista, demás. Y lo importante es que también entendamos que de los conceptos que vamos desprendiendo de los rectángulos también pueden salir otros. Entonces de ahí vamos desprendiendo diferentes flechas. Por eso es importante por ahí al principio hacer una lista con los conceptos principales y qué concepto se va a desprender de qué palabra. Entonces lo importante es entender que vamos a usar oraciones unimembres, de un solo miembro. Vieron que las oraciones tienen sujeto y predicado. Entonces lo que tenemos que entender es que en las redes conceptuales no podemos poner párrafos enteros porque deja de ser una red conceptual. Una red conceptual es un tipo de resumen. Entonces usaremos oraciones unimembres y cortas, ¿sí? Supónganse que la oración es larga. Es una oración bimembre que tiene sujeto y predicado, ¿sí? La oración puede ser: el cuento es una ficción breve, escrita en prosa es lo que está a lo largo de la hoja, lo contrario a verso. Es decir, que es una narración, ¿sí? Supónganse que esa es la oración que yo leí en el texto o que el profe o la profe explicó en clase. Esta oración tiene sujeto, que es el cuento, y el resto a partir del verbo es el predicado. Ahora, yo no puedo poner una oración tan larga en el mapa conceptual. Entonces, lo que voy a hacer es tratar de reducir esa oración. ¿Cómo reduzco una oración? Bien, obviamente usando flechas, pero le voy a quitar los artículos, como por ejemplo el verbo, los verbos, como es, otro artículo como una, escrita, que es el verbo, también lo elimino, y dejo una oración unimembre, bien corta y clara.
Pongo cuento, saco una flecha y pongo ficción breve. Y puedo sacar otra flecha de ficción breve que diga narración. Vamos con otra oración bimembre. El cuento posee pocos personajes. El cuento sujeto, pocos personajes, predicado verbal simple. Entonces, simplifico a una oración unimembre. Y lo que hago es lo mismo que hice antes. Quito los verbos, quito los artículos. Vuela él, vuela posee y queda. Cuento, ya si la puse la palabra no vuelvo a poner, pocos personajes. Y de esa manera puedo hacer una oración más corta. Entonces, otra cosa que debemos contemplar o tener en cuenta es el uso de flechas. Que las flechas sean rectas, no que sea un baile de flechas con formitas y ondas por todos lados. ¿Sí? Ahí tienen algunos ejemplos de flechas que pueden usar. De 3, de 4, de 5, horizontales, verticales, para la izquierda, para la derecha. Luego tenemos que recordar que el concepto principal va en el medio superior de la hoja, encerrado en un óvalo. Y los conceptos secundarios van encerrados en rectángulos. Esto no es al azar, no es que se me canta a mí hacerlo, sino que esto también le da cierta jerarquía o importancia. Esto me quiere decir, o le quiere decir al que está leyendo la red conceptual, o a la que está leyendo la red conceptual, mira, este concepto es más importante que este, por eso va en un óvalo, por eso lo otro va en un rectángulo. Entonces usamos palabras o conceptos, no frases largas, no párrafos extensos, porque si no, la red deja de ser una síntesis o un resumen y no tiene sentido hacerla. Muy bien, eso es todo.